Una gran fiesta se está llevando a cabo en el Árbol del Mundo, en el reino elfo, donde muchas razas distintas interactúan. No muy lejos de un gran grupo de personas, podemos ver cómo el pueblo saluda a la reina Melina y a la princesa Juno, quienes, muy tranquilas y con buena disposición, deciden llamar al señor Amami. Por otro lado, con expresiones serias, Amami y su ayudante Corone, junto con el todopoderoso Slimecito, observan expectantes a Alec, quien, cargado de gran poder, lo esparce en el suelo. Con su aura de superioridad, Alec le afirma al doctor que ahora esos llamados gérmenes deberían haber desaparecido, pues él había apuntado su gran llamarada a la cuchilla quirúrgica que se había usado antes, pero Amami dice que podría ser cierto, aunque ahora ya quedó inutilizada, pues se partió en pedacitos. Amami informa que no parecía mala idea esterilizar con fuego la cuchilla, pero supone que, después de todo, las llamas de Alec eran algo, como decirlo, demasiado poderosas. Corone, ansiosa por entender estos términos como bacterias, virus y gérmenes, sigue sin comprender qué significan. Junto a Alec, que también siente curiosidad, ya que le parece increíble que existan criaturas que él no pueda ver con sus ojos. Él aclama que sus ojos de raza dragón están muy por encima de la media. Amami siente que deberían existir y tiene curiosidad por comprobarlo. Aunque le resulta difícil hacerlo ahora mismo, debe encontrar la forma. No obstante, la prueba finaliza, y Amami le agradece al joven dragón por prestarle su fuerza. Alec, destransformándose y sintiendo el fracaso del experimento, no puede evitar rechistar. Nos muestra que sus ropas anteriores eran algo más formales, y ahora, como si estuviera de paseo, usa un conjunto más cómodo y casual. Debo decir que tiene buen estilo. Le dice a Amami que no debería agradecerle, ya que el experimento fracasó. Mientras Alec hablaba, Amami se dio cuenta de los vendajes en la mano del dragón, y como buen doctor que es, no permite que pase un minuto sin ponerse en su papel, preguntándole sobre su mano, si sentía alguna molestia para poder revisarla. Alec, con expresión avergonzada, mira para otro lado. Este joven supongo que es la primera vez que interactúa con alguien con la personalidad de Amami, alguien demasiado amable que hace que bajes la guardia. Alec grita un gran «gracias», lo que hace que el doctor se asuste. Al momento llega con prisa Juno, quien grita el nombre de Amami con una connotación de respeto. Ella le había traído su ropa, la cual ahora se encontraba en mejor estado. Amami le agradece, ella lo había hecho por sí misma y lamentaba las molestias, a lo que Juno, sorprendida, le dice que no fue problema. Pero se da cuenta de que hay algo más importante que debe decirle a Amami. La celebración había comenzado, específicamente era una celebración por la recuperación de Lin, la mamá dragón y jefa del clan dragón. Además, como el asunto estaba solucionado, elfos y dragones nuevamente están colaborando juntos. Como el doctor es un personaje importante en este asunto, debía acompañar a Juno y participar en la celebración. Amami se siente algo tímido, pero al instante Alec le replica que, por supuesto, debía participar, y tanto él como Corone le dicen que todo era trabajo para Amami y debía disfrutar un poco. Sin opciones y con presión, Amami acepta la invitación. Al llegar, la celebración era increíble, con razas de todo tipo, muchas expresiones felices, y mucha comida y bebida. Corone y Amami estaban exaltados por la gran celebración. Desde personas bestia, personas con rasgos acuáticos, arpías y muchas más. El doctor recuerda esto como uno de sus festivales cuando estaba en Japón. Juno, al verlos felices, no duda en hacerles saber que desde que tiene memoria le gustaba ver la alegría que se compartía debajo del árbol del mundo. La celebración la llenaba de felicidad. Escuchando sus palabras, una voz conocida le da una respuesta similar: comparto el mismo sentimiento. Esta voz conocida era Lin, quien vestía ropa elegante y formal. Amami, al verla, no duda en preguntarle si se sentía bien. Ella le responde con un sí y también le agradece a todos, en especial al doctor. Ahora muy cerca de Lin, le pide permiso para examinarla un momento, a lo que ella acepta. Abriendo un poco sus párpados, Amami hace una revisión a los ojos de la chica, llamada revisión de la conjuntiva palpebral, asegurándose del color del anillo de la conjuntiva del párpado inferior. Nota que está rojizo, lo que significa que ha recuperado un color normal. Esto significaba que la anemia estaba desapareciendo. Alec le pregunta cuánto tiempo iba a tardar su madre en recuperarse totalmente. Amami no podía dar esperanzas falsas y decide decirle que, para ser honesto, no sabía cuándo. Esto sorprende a la familia dragón. Alec, preocupado, pensaba que cuando Amami le dijo que el tratamiento fue exitoso, la enfermedad ya estaba solucionada. Pero había dos factores a tener en cuenta. El primero tenía que ver con el tratamiento y el progreso del paciente. Da por sentado que su experiencia estaba basada en humanos y que podría haber diferencias si evalúa a un dragón. Para dar un ejemplo, Amami les muestra a su mascota, el gran gatito, cuya herida en el abdomen se curó excesivamente rápido en comparación con un humano. Y en cuanto a Lin, bueno,
A ella le estaba pasando lo mismo, su anemia retrocedía a una velocidad inhumana. Korone, alegre, reafirma que el dios del bosque se recuperó muy rápido, mientras que Alec pregunta por el segundo factor. Amami responde que tiene que ver con el tumor que su madre expulsó de su cuerpo. Explayándose, le informa que, dependiendo de las características del tumor, se podría considerar como cáncer y puede presentarse en forma maligna o benigna. Hay una posibilidad de que regrese, pero lo que más quiere saber el doctor es qué tipo de cáncer es. Pero para saberlo necesita el equipo adecuado para investigarlo. Y es por eso que no podía dar una respuesta clara a sus dudas. Termina disculpándose con la madre dragón. El grupo estaba en silencio esperando la respuesta de Lin, quien era la más afectada por todo este asunto. Pero en vez de enojarse e irse, ella lo acepta, por lo que le dice a Amami, acercándose bastante al doctor, que él no tenía nada de qué preocuparse. Ella no había entendido del todo, pero había que dejarlo a manos del destino, y su destino era Amami, claro está. Por cierto, tenerla tan de cerca hacía que Amami se ruborizara, pues la madre dragón era una belleza. Lin le pregunta si había algo que ella pudiera hacer para ayudarlo, ahora que había recuperado un poco de su salud. El doctor le propone que debían tener revisiones periódicas. Korone, con duda, quería saber acerca de esas revisiones periódicas. A lo que Amami responde que iba a examinar a detalle de forma regular el área donde Lin recibió el tratamiento, así podría comprobar si hubiera algún problema. Esto hizo que la familia dragón se alertara. Lin le dijo que el interior de un dragón era un infierno del que Amami recientemente había salido, y aún así hablaba en serio de repetirlo. Con sinceridad, le responde que no se le ocurría otra cosa que él pudiera hacer en este momento. La mamá dragón quedó encantada, impactada y muy feliz. Su respuesta fue tan vaga y sincera que hizo que se riera fuertemente. La existencia de Amami le parecía muy extraña, siempre agradeciendo y disculpándose, sin importarle los riesgos que podrían ocasionar su muerte. Le empezó a agradar este humano, y le dijo que esperaba contar con su apoyo de ahora en más. Dado que ahora se iban a volver más cercanos, le propuso que él la llamara por su nombre, Lin, y sosteniendo sus manos, le respondió que haría lo que pudiera. Una persona bajita entra en la escena, sorprendiendo a Juno. Le parecía raro que un humano se hubiera ganado el respeto de un dragón. Esta persona era un enano, llamado Normim, con un parche representativo en uno de sus ojos, sosteniendo una jarra de cerveza. La princesa lo reconocía, y él le respondió saludándola. Lin, al verlo, se acercó, y el enano curioso, quería saber por qué ella estaba amistándose con el enemigo, capaz tramando algo. A lo que ella le contestó que no había nada extraño, simplemente ella estaba en deuda con esta persona. Si le pasaba algo, ella no sabría de qué sería capaz, así que le pidió que lo recordara muy bien, nombrando a Normim como el antiguo rey de los enanos. Manteniendo una pipa en su boca, él recuerda que esa es una historia del pasado, así como una tal chica conocida como la ancestral, el dragón de la locura. Pero el enano sabe bien que si un pequeño error hubiera ocurrido, este hubiese sido el fin del árbol del mundo. Acercándose a Amami, lo obliga a tomar un trago para celebrar. Lin se enoja porque Normim había sido demasiado brusco, pero él considera que simplemente le estaba ofreciendo un trago al humano. Sentándose para charlar con Amami, le dice que esta era conocida como la bebida más fuerte que este reino tiene. Amami considera que se vería muy mal si no bebía. Me recuerda a cuando tu jefe te invita a algo, y si no aceptas, esto podría repercutir gravemente. Amami bebe y dice que es un sabor simple, pero que algo no se sentía bien, no se sentía tan fuerte. Era alcohol, pero uno suave. Se pregunta si en verdad es lo más fuerte que tenían. A un lado, Normim pone una cara sospechosa, pero en cuanto Amami se refresca con esta bebida y pone una cara de satisfacción, el enano se alegra. En ese mismo momento, un joven demonio se acerca al enano. El enano le pregunta si lo estaba buscando, lo que era cierto. Antes de poder hablar con él, el joven alza la mirada y ve a las poderosas criaturas que estaban junto a él, y también a la princesa Juno, a quien le suplica ayuda porque aquellas criaturas daban mucho miedo. La princesa intenta calmarlo, y el enano le dice que no es gran cosa. Bueno, en realidad, pensándolo, simplemente estar parado junto a ellos era una muerte instantánea. En otro lado del reino elfo, se escuchan quejidos de dolor y angustia, en contraste con el festival que se estaba dando no muy lejos. Eran Krunelson y Saya, quienes se encontraban en una muy mala situación, siendo perseguidos por lobos negros que parecen haberlos lastimado. Saya le suplica a su compañero que la ayude usando su magia curativa, ya que ella estaba sintiendo un gran dolor. Krunelson, quien parecía el más saludable de los dos, le pregunta si ella también estaba herida. Le dice que lo hará, usará su magia curativa en ella, a lo que Saya, con mucho dolor, responde con un gracias. Mientras recitaba el hechizo, lo cancela abruptamente. La chica, en pánico, observa esto como una traición. Él podría curar las heridas de ella,
pero si se agotaba primero, podría ser el siguiente herido. Le afirma que su poder es más valioso y es imposible saber lo que deparará el camino más adelante, lo mejor era reservar su magia. Esto obviamente hace que la chica se sienta fatal y se enoje, diciéndole que lo que decía no tenía sentido y que ella ya no podía continuar del dolor, sosteniendo lo que parecía ser la zona de sus costillas. Pero Krunelson, con pánico por la situación, le recrimina que ella ni siquiera estaba sangrando y que podía ser que solo estaba exagerando. Esto molesta a la joven, quien ni siquiera se podía mover. La manada de lobos negros estaba cerca y al acecho, rastreando la ubicación de los humanos. Sin dudarlo, al ver a sus presas tan débiles, los lobos los atacaron, y con miedo Krunelson huyó al fondo del bosque. Saya, quien no se podía mover, quedó abandonada con la manada mientras gritaba el nombre de su compañero. Volviendo a la celebración, unas jóvenes elfo llamaron a la princesa, quien se disculpó con los demás, pero debía acompañarlas por un momento. Corone preguntó qué era lo que iba a pasar, a lo que el enano respondió que bailarían, y les dijo que observaran con atención. Comenzando con unos pasos simples, la suela de sus zapatos hacía un sonido muy reconocible. Con expresiones alegres, las jóvenes elfo estaban dando un espectáculo en el festival, con una coreografía mágica. Debajo de sus pies, círculos de luz aparecían, y de ellos surgían unos hongos brillantes, los cuales Amami reconoció como los que crecían por todo el interior del árbol. El enano le reveló que esos hongos se manifiestan gracias al poder mágico de los elfos. Se podría decir que si no fuera por los elfos, este árbol del mundo estaría totalmente sumido en la oscuridad. Pero gracias a este poder, el árbol se iluminó como un faro y guió a todas las razas sin rumbo hasta este lugar. Luego de eso, hubo un silencio que recordaba un pasado del cual aún no conocemos del todo. El enano sigue explicando que los elfos hicieron habitable el árbol y recibieron a todos sin ningún tipo de prejuicio. Teniendo las hojas del árbol que detienen el dolor, los habitantes estaban muy cómodos aquí. Le informa que, por mucho poder que tengan los humanos, no sirve de nada sin la intención de ayudar. Por ese motivo, el enano le confirma que nadie confía en los humanos, este reino era mucho mejor que cualquier mago sanador. Aunque divaga en que si ellos tuvieran la magia curativa, eso les abriría un futuro diferente. Aun con desconfianza, le dice a Amami que desconoce sus intenciones, pero espera ver sus próximas acciones, sabiendo lo que implica este lugar para todos. Sumido en sus pensamientos, Amami recapacita sobre todo su trayecto desde que llegó. Se da cuenta de que un médico en este mundo es literalmente tratado como un dios. Se pregunta cuál es en verdad el auténtico valor de un médico. Corone lo nota pensativo, y él le hace saber que tenía la intuición de que ahora sabía un poco más de lo que debía hacer en este mundo. De pronto, un chico conmociona a todos en el festival, ya que, con heridas visibles y gritando, afirma que había una emergencia, una manada de lobos negros estaba en camino. Cansado, escucha la pregunta de la princesa Yuno, quien le pide que se explique mejor. Él les dice que era resultado de los humanos. Los magos sanadores que habían escapado hace varios días, habían sido atacados por lobos negros. Entonces, están huyendo, pero al retroceder traen consigo a toda la manada. Obviamente, esto conmociona a los presentes, quienes, con furia, recordaban a esos tipos, habiendo esperado que se hubieran largado hace tiempo. En la entrada al árbol del mundo, los lobos negros se encontraban enfrentándose con los guardias elfos. Los lobos, comenzando a escalar el muro, estaban arrinconando a los guardias, quienes eran bastante pocos. El elfo de cabello negro fue en busca de refuerzos mientras los demás trataban de ganar tiempo. A poca distancia, subido a un árbol, se observaba a Krunelson, quien pedía ayuda, nombrándose como un sacerdote, una figura de autoridad. En el árbol del mundo, los residentes estaban a punto de irse, pero Amami intervino un momento, diciendo que sería breve. Les pidió que en lo posible no saliera nadie herido o perdiera la vida. Tanto los elfos como el clan dragón no estaban de acuerdo. Alex saltó de inmediato en contra, diciendo que esos humanos no eran nada parecidos a Amami, quien tenía bondad en su corazón. Estos tipos habían ocasionado demasiados problemas y además tenían una personalidad horrible. No importaba cuántas conversaciones tuvieran, esos tipos no iban a cambiar. Si dejaban que hicieran lo que quisieran, muchos pobladores saldrían heridos o morirían. Así que, en resumidas cuentas, le dijo a Amami que no creía que se pudiera aceptar su solicitud. Con la cabeza agachada, Amami entiende la situación, aún así, afirma que no puede ignorar a los heridos y enfermos delante de él. Alec recuerda la actitud de Amami, y era probable que no pudiera cambiar su forma de ver las cosas. Pero en el joven dragón se encontraba mucho odio contra los sacerdotes. No hace mucho tiempo, cuando visitaba a su madre, se dio cuenta de que los sacerdotes no se encontraban en la habitación. Su madre, con manchas de haber vomitado sangre acostada en su cama, le dijo que ellos se habían rendido y se fueron por la ventana, no iban a regresar.
Con conflictos internos en su cabeza, Alec se encontraba en una situación en donde no podía tomar una decisión apropiada. Su madre saltó, diciéndole a Amami que hiciera lo que creía correcto. Y en cuanto a su hijo, él debía pensar las cosas usando la razón, teniendo en cuenta los resultados de sus actos. ¿Qué era lo correcto e incorrecto en esta situación? Sin embargo, Alec aún dudaba si dejarse llevar por sus sentimientos o razonar de forma lógica. Al tener el visto bueno de Lin, junto con la quimera, su ayudante y Slimecito, se pone en marcha hacia donde se estaba produciendo el problema. La familia dragón observa al doctor montado en el dios del bosque. Con un poco de carrera, la quimera vuela en dirección donde se encontraban los gritos. Alec, expectante, es observado por su madre, quien dicta que sus asistentes acompañen a la princesa, asegurándose de que no corra peligro. En cuanto a Alec, le estaba por decir unas palabras, pero enseguida se transformó en dragón y salió en ayuda de su amigo Amami. La primera defensa del árbol del mundo estaba teniendo problemas contra los lobos negros, quienes les superaban en número. El capitán elfo escuchaba las quejas de sus soldados, quienes predecían que no podrían vencer a esta temible manada. Con determinación, les dijo que no se rindieran y resistieran hasta que llegaran los refuerzos. Justo a tiempo, la princesa Juno, quien lideraba el camino, pidió disculpas por llegar tarde. Los soldados se pusieron contentos y empezó la ofensiva contra los lobos negros. Interponiéndose, cayó desde el cielo el joven dragón oscuro y el gran dios del bosque, quienes sorprendieron a los dos bandos. Con un increíble rugido del dios y el grito de Alec, el enemigo sabía lo poderosos que eran, y huyeron eufóricos. Quien había avisado sobre el avistamiento de los lobos negros se encuentra con su capitán y unos de sus compañeros, de nombre Hike, quien estaba herido en el brazo. Al instante, Amami se acercó y revisó la herida, que era producto de un ataque de las garras de los lobos negros. El capitán preguntó si la herida sanaría por sí sola, a lo que el doctor, dudoso, le dijo que los animales salvajes tienen garras muy sucias, por lo que podría complicarse si lo dejaban como estaba. Le dijo al capitán que deberían trasladarlo al castillo para tratarlo allí. Amami pregunta a la princesa si había algún otro herido, pero se siente mejor cuando sabe que no se encontraba nadie más lastimado. Sin embargo, Alec dijo que aún había una persona lastimada, quien había huido a lo alto de un árbol. Crunelson, quien se mantenía observando todo, sonrió al saber que el peligro ya se había ido, pero aún tenía que enfrentar las consecuencias de haber huido de sus responsabilidades. Alec lo sostuvo fuertemente, apretándolo. Le dijo nuevamente a Amami que alguien más resultaría herido por culpa de esos cobardes, y que si lo dejaban tal como estaba, la próxima vez alguien podría resultar muerto. Alec creía que lo mejor era matarlo de una vez por todas. Crunelson, en pánico, se dio cuenta de que estaba acorralado por un poderosísimo dragón y comenzó a maldecir. Además, su cara parecía chistosa. Desesperado, Amami observó a su amigo dragón y le pidió que no lo hiciera. Alec parecía estar meditándolo, pero el sacerdote no pudo cerrar su boca, y mirando a su par humano, le pidió que le dijera al dragón que lo dejara ir, lo que enfureció a Alec. Se dio cuenta de que los humanos eran dos y solo había uno. Crunelson entró en pánico nuevamente. Con furia y vergüenza ajena, Alec ya lo esperaba de un humano. Él había abandonado a su compañera a la mínima señal de peligro. Alec rogaba por matarlo, pero consciente de la idea de que su acompañante pudo haber escapado, era mejor que lo guiara hasta donde se encontraba, y si no aparecía, Crunelson podía darse por muerto. Crunelson sabía que su acompañante ya estaba desaparecida o devorada por los lobos negros, no sabía dónde podría estar, al menos su cadáver. Su única elección fue ganar algo de tiempo y buscar cómo escapar o rezar por una oportunidad para sobrevivir. No dijo más que señalar la dirección en la que se encontraba. Rápidamente se dirigió hacia el lugar, y Amami y compañía fueron detrás del joven dragón. Si no se daban prisa, Alec podría cometer un homicidio. El capitán de los elfos, al tanto de la situación, acompañó al grupo. Dentro del bosque se encontraron con una zona quemada. El capitán informó que por este lugar se reúnen cachorros de lobo negro, y que los padres, al ver este desastre, se enfadaron. Crunelson, bastante despiadado, tenía la idea de acabar con los lobos negros antes de que atacaran, por lo que incendió el lugar. No muy lejos, el grupo escuchó la furia de los lobos negros, quienes intentaban cazar a Saya, oculta debajo del tronco de un árbol. Sus garras no llegaban a tocarla, pero era cuestión de tiempo. Ella mantenía los ojos cerrados y en algún momento dejó de escuchar a las criaturas para oír la voz del dragón negro, quien reconoció a la chica. Sacándola del lugar, ésta se mantenía medio inconsciente, completamente sucia y con muchos rasguños. Alec advirtió que parecía estar al borde de la muerte. Apresurado, Amami salió al rescate y se interpuso entre ellos, suponiendo que Alec estaba por cometer algo espantoso. Sus miradas se encontraron, pero Alec decidió apartarse. Entonces Amami comenzó con el tratamiento.
Primero sintió el pulso arterial radial de la chica, luego observó que su vena yugular estaba hinchada, lo que le dio una idea de lo que estaba ocurriendo. Desvistió la parte superior de la chica y observó algo en su pecho izquierdo. De su bolso sacó un estetoscopio y empezó a escuchar sus latidos. Krunelson, quien nunca había visto a Amami, se preguntó qué era lo que él estaba haciendo. Los demás se quedaron serios observando. Amami concluyó que el sonido al respirar de un lado de su pecho era más débil y dictaminó que tenía neumotórax a tensión. A su asistente le pidió su maletín, y el capitán saltó enfadado hacia él. Le preguntó qué estaba haciendo, perdiendo el tiempo de esa forma. Sospechaba que le estaba dando un tratamiento especial a la chica porque era de su misma raza, mientras que su compañero soldado, quien se había lastimado el brazo, estaba esperando en el castillo. Pero era indiscutible que la chica tenía prioridad, ella estaba en un estado crítico. Amami le mencionó al capitán sobre el triaje. La persona más importante en ese momento era la chica. El triaje se usa cuando hay una gran cantidad de heridos. Tenemos a los pacientes identificados con color rojo, quienes tienen máxima prioridad, los pacientes amarillos, que no corren peligro inmediato pero tienen problemas médicos, y los pacientes verdes, un grupo con dolencias leves. Krunelson, al escuchar a Amami hablar sobre prioridades, no pudo parar de reír como un maniático. Le dijo que el que debía ser atendido primero era él. Entonces Amami fue a examinarlo para saber si esto era verdad, pero el capitán no parecía contento al respecto, ya que interpretó que Amami estaba dando prioridad a los humanos más que a su compañero soldado. Incluso llegó a pensar que la ayuda de Amami a la princesa Juno y a Lin, la jefa del clan de los dragones, era por su propio beneficio. No podía evitar enojarse al pensar que la vida de un simple elfo no valía la pena, cuán equivocado estaba. Amami revisó a Krunelson, quien se limpiaba el polvo arrogantemente. Le mostró la palma de su mano y le dijo que se había quemado al usar magia de fuego, por lo que tenía una quemadura. ¡Qué imbécil! A nuestro doctor no le importaba el estatus ni las riquezas. Para él, salvar la mayor cantidad de vidas posibles era su ideal. Así que abandonó a Krunelson, a quien categorizó con el color verde, diciéndole que la prioridad la tenía la chica. Esto sorprendió tanto a Krunelson como al capitán elfo. Krunelson gritó enojado, diciendo que él era un sumo sacerdote y que tratar a alguien de su estatus era todo un honor. Amami lo ignoró y se dedicó a seguir tratando a Saya. El capitán trató de persuadir a Amami diciéndole que si la prioridad era por heridas de gravedad, su soldado tenía sangre a la vista, mientras que ella no parecía estar herida. En ese momento, Amami pinchó a Saya en el lugar donde estaba el malestar, lo que hizo que ella gritara y los presentes se sorprendieran. Amami informó que la chica presentaba una perforación en el pecho y probablemente en el pulmón, que no se podía apreciar a simple vista, pero definitivamente era la que más peligro tenía. Entonces, para recapitular, la chica tenía neumotórax a tensión, que es cuando el aire se acumula y no tiene salida, lo que hace que aumente la presión en el interior del lado afectado, presentando problemas de respiración y en la circulación sanguínea. Amami, feliz, les comentó que con ese pinchazo les daría algo de tiempo por el momento. Ahora deberían dirigirse al castillo y examinar a Haik apenas llegaran. El capitán, al instante, se disculpó con Amami. Krunelson intentó escapar, pero teniendo a un superpoderoso dragón al lado, era imposible. Le pidió ayuda al humano, preguntándole si sabía quién era él, a lo que Amami respondió que no lo sabía, lo único que sabía era que presentaba lesiones menos graves. El capitán le preguntó al doctor qué iba a hacer con ese sujeto, y Amami le respondió que iba a examinarlo llevándolo al árbol del mundo. Los dos se observaron mutuamente. El capitán no lo entendía, y Alec, bastante callado, tampoco. Pero para el doctor, que viene de otro mundo, estas cosas y su moral como médico le impedían ser distintivo. Para un médico, tratar a cualquier persona, sea como fuere, era su trabajo. Él no iba a abandonar a nadie que necesitara su ayuda. En el castillo, el soldado estaba siendo tratado por la reina y la princesa, quienes le trajeron una infusión de las hojas del árbol del mundo. Haciendo mucho ruido y con apuro, Amami y compañía entraron en una habitación del castillo que tenía muchas camas. Juno, junto a los demás, se sorprendió al verlos. Amami recostó a la chica humana en una cama. Las elfas observaron que esta chica era una maga sanadora, la que habían contratado para ayudar a la madre dragón y que había huido. Si Saya se mantenía en reposo, no debería empeorar, por lo que ahora podía enfocarse en Haik. Revisando el brazo del soldado elfo, Amami notó que la herida no había sido limpiada. Además, los habitantes del lugar solo tomaban la infusión para aliviar el dolor. Le hizo unas preguntas al elfo para obtener más información. El chico le informó que podía soportar el dolor, pero su cara decía otra cosa. Llamando a su asistente, Corone, le dijo que iba a limpiar la herida. Hurgando en el maletín del doctor, ella le pasó varias cosas.
Primero, limpió la herida, luego aplicó anestesia local, y a continuación, Amami debía hacer unos cortes adicionales en la zona afectada. Al escuchar esto, el capitán saltó para detenerlo. Si la herida se veía bastante grande, ¿por qué hacerla más grande? No tiene sentido, dijo. Amami le respondió con su conocimiento como médico, la herida cerraría mejor si hacía los cortes, si se dejaba tal como estaba, se pondría peor. El capitán, aún desconfiado, escuchó a la princesa Juno dirigirse a él. El capitán observó la herida en la cabeza de la princesa, que había sido cerrada. Juno le explicó que, aunque fuera difícil comprender la magia del doctor, estaba claro a estas alturas que él solo buscaba ayudar. Corone, con alegría, le dijo lo mismo con sus propias palabras, mi amorcito es bastante increíble. Rindiéndose ante la evidencia de sus buenas acciones, el capitán dejó en manos del doctor a su compañero, comenzando con los cortes en el brazo. El soldado, que estaba despierto y siendo observado por todos, debía permanecer calmado, aunque el tratamiento parecía ser muy doloroso. Todos los presentes miraron al doctor en silencio. Al remover las partes muertas, Amami limpió la herida nuevamente. El soldado, que parecía preocupado, tal vez se preguntaba cuándo iba a terminar este sufrimiento. Pero, para su suerte, ya había terminado todo. Solo le dijo que iba a estar revisando su progreso hasta que sanara. El soldado elfo le agradeció y quedó exhausto en la cama. El capitán quedó atónito ante el poder de Amami, que en realidad solo era pura habilidad, técnicas y mucha experiencia. Nada de magia. Terminado el tratamiento del paciente elfo, ahora seguía la humana. Le pidió a Corone que le pasara su estetoscopio. Juno, sorprendida, le preguntó si aún podía seguir atendiendo a más pacientes. El capitán lo observó pensativo, suponiendo que el estatus social o la raza nunca fue su prioridad. Si realmente existía alguien así, era increíble. La reina, observando a su capitán al mando, se puso feliz de verlo sonreír. Ella tomó una decisión en ese momento y se lo hizo saber a la princesa. Aquí, en el árbol del mundo, se crearía un lugar que cumpliera con las demandas de Amami y pudiera usar todos sus conocimientos. Por otro lado, atrapado en una fría celda donde la magia no estaba permitida, Krunelson, quien parecía volverse loco, miraba a Alec, quien junto con su clan lo había puesto tras las rejas. Con enojo, les advirtió que se iban a arrepentir, no solo porque él era un sumo sacerdote, sino también porque era un humano. Miró a Aleki, y queriendo hacerlo perder la paciencia, nombró a su madre y como era imposible que ella se curara, les dijo que se aproximaba una guerra y que esto sería la causa de ella. El clan dragón no se inmutó. Alec le contestó a sus burlas, nadie iba a arriesgar su vida para sacarlo con vida de esa celda. Si seguía con vida ahora mismo, era simplemente por pena. Desafiando al reino humano, el joven dragón sentenció que, si esto causaba una guerra, no había problema, guerra tendrían. Y en cuanto a su madre, ella se estaba recuperando, por lo que Krunelson se podía ir al infierno. Alec le dio un puñetazo que dejó inconsciente al humano, dejándolo tirado al fondo de su celda. Le contó que el único que se arrepentiría de sus acciones sería él. En una iglesia muy lejana, se escuchó la voz de una persona avisando a alguien muy importante sobre algo urgente. Se había recibido un informe que decía que los sacerdotes enviados al árbol del mundo habían abandonado sus obligaciones y ahora estaban arrestados. El que escuchaba esto no era nadie más que una de las figuras más importantes en el reino humano, Eccles. Una importante reunión se estaba llevando a cabo en el reino elfo. La jefa del clan dragón, quien se veía extremadamente hermosa, se presentó en una junta con la reina Melina y la princesa Juno, quienes también iban arregladas para la ocasión. Le agradecieron que hubiera asistido y dieron comienzo a la reunión. Después de haberse sentado todas, la primera pregunta que hizo la reina fue si el clan dragón seguiría aceptando el pacto con el reino elfo. Lin respondió que eso sería lo mejor para todos, aunque no podía ignorar que su hijo había causado ciertos inconvenientes. Preguntó si con una simple disculpa bastaría para compensarlo. Melina respondió que, mientras no hubiera sido algo grave, se olvidaría con el tiempo. La jefa dragón tenía una propuesta: cambiar el pacto. Los dragones tenían el deber de proteger a los elfos, pero ella quisiera incluir a Amami en esa cláusula. Quien parecía ser la mano derecha de la reina Melina, completó su frase e incluyó que, de esta manera, se evitaría que otras naciones se le acercaran. O tal vez buscaba apartarlo del exterior, aunque eso crearía tarde o temprano una situación compleja. Lin, preparada para que aceptaran su propuesta, dijo que si la princesa Juno nunca hubiera traído a aquel humano, cosas horribles podrían haber ocurrido. Por eso sugirió que lo mejor era que se quedara en el árbol del mundo, en beneficio para él y para los habitantes. La princesa, muy de acuerdo, afirmó que le parecía una buena idea, a lo que Melina también asintió diciendo que le gustaría que el doctor se quedara en el reino.
Antes de que Mei, quien se encargaba de escribir documentos, comenzara, la reina le dijo que primero debía informar al señor Amami sobre lo que se estaba discutiendo. Mei se levantó de inmediato para encargarse de hacerlo saber. Por otro lado, Korone estaba tomándole los latidos a Saya. Este manga, bastante realista, nos hace apreciar que las personas bestia tienen una forma curiosa de usar las herramientas que necesitan utilizar las orejas. Con sus orejas esponjosas, Korone notó que el ruido que acompañaba la respiración del lado derecho de Saya había desaparecido. Se lo informó al doctor, quien estaba charlando con el soldado herido. Le pidió el estetoscopio a su asistente, quien estaba emocionada por saber si estaba haciendo un buen trabajo. Amami le confirmó que era verdad, el sonido de la respiración del lado derecho ya era adecuado, y le pidió a Korone que recordara ese sonido. La conversación hizo que Saya despertara y lo primero que vio fue la mirada juzgadora de Alec, lo que le causó pánico. Pero Amami le dijo que Alec fue quien la encontró y rescató, y que ahora tendría que ser paciente y aguantar un tiempo hasta que ella estuviera sanada. Saya, con honestidad, agradeció a los dos quienes la habían salvado de la muerte. Alec, con dudas, renegó que su intención no fue salvarla, pero al verla decir gracias, se calmó un poco y se retiró del lugar. Solo había pasado para preguntarle a Amami si quería tomar algo si estaba desocupado, a lo que él le dijo que sería la próxima vez. Korone, muy curiosa sobre la herramienta que le prestó el doctor, se preguntaba si realmente estaba bien que ella estuviera usándola. Amami le contestó que le gustaría mucho que ella tuviera su propio estetoscopio. Recordándole la promesa con su abuelo, si ella quería encargarse del pueblo, también debía tener sus propias cosas para poder hacer uso de sus conocimientos. Pero, de momento, debían compartir el estetoscopio, hasta saber cómo fabricar otro. Korone estaba encantada de poder seguir usando el estetoscopio de Amami, y él simplemente estaba feliz de verla tan energética y con buena cara. Amami divagaba en que debería encontrar una forma de reponer todo. En ese momento, la voz de una chica lo llamó. Amami quedó impactado. La chica, conocida como Mei, era la canciller de Su Majestad la Reina Melina, y podrías decir que su belleza era impactante, pero para Amami había otra cosa más impresionante: ella llevaba anteojos. Fascinado por ver anteojos en este mundo, se acercó a Mei, quien quedó ruborizada por tenerlo tan cerca. Amami le preguntó si le podría prestar sus gafas. Inspeccionándolas, notó que la imagen cambiaba, eran anteojos como los de su mundo, a lo que Amami comenzó a procesar un montón de ideas por este descubrimiento. Pero se emocionó tanto que olvidó que Mei los necesitaba para ver, así que se los devolvió disculpándose. Llegando a la sala de reuniones, Amami, apurado, comentó que había algo que quería discutir y que era el momento perfecto. Melina le dio la palabra, y el doctor explicó que respecto a la situación de los heridos, existía un riesgo de infección debido a las garras y colmillos de los lobos. Estaba preocupado por la posible existencia de la rabia en este mundo. Juno, confundida, le preguntó más al respecto. Amami informó que la rabia es una enfermedad que se contrae mediante heridas ocasionadas por perros o lobos y que puede ser mortal. Para más información, consulte a Google. Lin comentó que esa enfermedad parecía ser muy mala. Amami continuó diciendo que, con tantas razas distintas, le gustaría estar preparado para cualquier situación. Mei, curiosa, le preguntó cuál era su propuesta. Amami respondió que le gustaría que los dos heridos se quedaran en observación en la habitación y que le permitieran investigar entre la población, por si alguien tenía conocimiento sobre casos de rabia, o se mencionaba en relatos o leyendas. Se disculpó si esta investigación parecía demasiado invasiva. Las tres mujeres asintieron, sabiendo que esto iba en la dirección esperada. La reina Melina le dijo que le permitirían hacer lo que creyera mejor para la población, aunque le gustaría saber qué deseaba Amami a cambio. Sin haberlo pensado, Amami respondió que nunca había considerado una recompensa. Melina le dijo que todo lo que había hecho debía ser recompensado de manera justa, aunque dudaba sobre cómo hacerlo, ya que su trabajo había sido superior al de un mago sanador, y ellos no eran nada baratos. Amami no supo qué decir, solo estaba cumpliendo su labor como médico. Además, le estaban permitiendo quedarse en el reino y había pedido varias cosas complicadas. En ese momento, Lin, muy triste, lo interrumpió y le dijo que si pensaba así, entonces indirectamente estaba diciendo que la vida de esta pobre jefa dragón no tenía ningún valor. Se preguntó si salvar la vida de una reina era irrelevante para él. Poniendo una expresión triste, llevó sus manos a sus ojos. Amami tenía que hacer algo rápido, no podía permitir que esta madre dragón llorara. En ese caso, Amami recordó que hace mucho tiempo en su mundo había una institución fundada por petición de un hombre. En ese lugar, las personas más pobres podían recibir tratamiento médico. Melina entendió que Amami deseaba tratar a todo tipo de personas. Amami lo afirmó, diciendo que, como buen doctor, quería poder tratar a todos los que vivían en el árbol del mundo.
En este mundo, donde el tratamiento parecía tan distante, su petición podría parecer exagerada y soberbia, pero si se lo permitían, quería tener su propio establecimiento médico. La sala se tornó silenciosa, pero seguidamente todas las mujeres se maravillaron por la propuesta de Amami, era justamente lo que ellas querían desde un principio. Mei quería saber un poco más del tema y le interrogó sobre si su acompañante, Korone, era su aprendiz. De ser así, ¿podría ser que también él les transmitiera esta clase de magia curativa a los elfos? Amami afirmó que sí, lo que sorprendió a Mei, quien esperaba que él dudara por un momento. Le parecía poco creíble que fuera tan fácil que aceptara compartir esta información tan valiosa. Pero para Amami, mientras más personas supieran cómo tratar a los heridos, más vidas se podrían salvar. Sus conocimientos en medicina podían ser compartidos con quien quisiera. Juno alzó la mano, queriendo ser partícipe de ese grupo de sabios de la medicina. Como resultado final, Melina dictó que en el reino elfo, en el gran árbol del mundo, se establecería un lugar donde todos los enfermos pudieran ser atendidos. Volviendo al reino humano, un joven sanador estaba curando la pierna de una chica con su gran poder mágico. La chica, llorando adolorida e impactada por ver su pierna sana nuevamente, gritó sorprendida. El mago sanador le advirtió que podría permanecer algún tipo de maldición en la herida, así que era posible que se manifestara como una fiebre. Le dio agua bendita, que debía beber si eso sucedía. Ella le pagó con monedas y se fue agradeciéndole por todo. Los acompañantes del mago sanador quedaron impresionados por su poder. Él les respondió que con fe y las oraciones adecuadas todo era posible. Uno de los acompañantes dudó si era necesario un milagro de tal magnitud para una persona humilde, además le había dado agua bendita de Eclés. El mago sanador respondió que todas las personas a lo largo y ancho del mundo fueron creadas como iguales, excepto los de raza diferente a los humanos y los mestizos. Los acompañantes se rieron y comentaron que esa tal agua bendita solo era una esencia de frutos que los siervos extrajeron. Mientras tanto, otro se preguntaba por qué Eclés la habría nombrado agua bendita. Una chica llamó a este mago sanador, conocido como Arch, diciendo que el arzobispo Eclés lo invitaba a una reunión urgente. Mientras Arch se dirigía a la sala donde se daría la reunión, se encontró con un semejante, un chico mayor que él, llamado Sol, y otro más apagado y rebelde, llamado Comet. Arch preguntó si sabían el motivo por el que Eclés los había llamado, pero no tenían idea. Se preguntaban si estaba convocando a las 6 estrellas, los mejores sanadores del reino. Pero si fuera el caso, solo asistirían 5, ya que uno de ellos, llamado Mio, no asistiría, pues solía ignorar órdenes cada vez que estaba haciendo experimentos. Al llegar al salón, encontraron una mesa y 6 sillas. 2 personas ya estaban presentes, una chica llamada Fia y un chico llamado Ses. Con tantos talentos en un solo lugar, algo grande estaba ocurriendo. Eclés llegó y nombró a las 6 estrellas, agradeciéndoles que hubieran venido a escucharlo. Al instante les reveló, sin titubeos, que dentro de los magos sanadores había uno que fue descuidado y estaba atrapado en el árbol del mundo. Ese alguien era Krunelson. Él era un peligro para ellos, los magos sanadores, y para todo el reino. Si Krunelson revelaba los conocimientos sobre magia curativa, todos estarían en gran peligro. Por eso debía ser eliminado con rapidez antes de que diera información valiosa. A algunos no les importó, otros estaban decididos pero preocupados por lo que podría pasar de ahora en adelante. Amami, pensativo, aunque pareciera estar descansando, en realidad estaba procesando información en su cabeza sobre más trabajo. Quienes estaban en la sala junto a él eran Korone y Alec, quienes estaban curiosos sobre los siguientes pasos del doctor. Él les da la noticia de que se estaba por construir un hospital, un establecimiento donde cualquier persona herida o enferma pueda ser tratada. A los dos les pareció una genial idea, aunque Amami les revela que no cree tener el suficiente tiempo. Además de eso, estuvo dibujando unas cosas y se las mostró a Alec, quien reconoció que los dibujos tenían que ver con su madre. Son imágenes que ayudan a conocer la estructura de un dragón y cómo tratarlos, se usan para lectura. Por ejemplo, a Korone podría serle de ayuda si algún día tuviera que tratar con un dragón. Korone se emociona con la idea, ¿ella, ayudando a un dragón? Parecía increíble. Amami asiente, además, estaba experimentando para crear un producto de aseo personal importante. Alec recuerda que Amami, altas horas de la noche, había despertado a todos por su intento fallido de hacer jabón. Korone estaba ansiosa por saber qué era este jabón. Amami les había dicho que era muy importante para prevenir enfermedades. Con mucho en qué pensar, Amami hace una lista bastante extensa. Él necesitaba un hospital en forma de consultorios, instrumentos, herramientas, recopilar conocimientos y atender a las personas de este mundo. Estaba muy preocupado de que se estaba quedando sin las cosas más básicas para un tratamiento. Algunas podían reemplazarlas, pero otras posiblemente no existieran en este mundo. Alec y Korone se quedaron mudos.
Este tipo necesitaba relajarse por un momento, así que el joven dragón lo invitó a beber, o más bien, lo obligó. El bar era controlado por el clan dragón, quienes al ver al señor Amami, una figura muy importante ahora en el reino y además quien salvó a su jefa, comenzaron a esforzarse el doble con las bebidas. Amami le comenta a Alec que él trata de evitar el alcohol, a lo que quien parecía ser el cantinero del bar le comenta que si no le gusta la bebida podía probar el íter. Pero en ese instante se escuchó un golpe, era Normim, quien le gritó al cantinero que no alentara a los jóvenes a que probaran ese entretenimiento maligno. Luego le pidió al cantinero otra bebida, y se la dio a Amami, preguntándole si iba a rechazar su invitación a beber. Alec, enojado por la insistencia del enano, le dijo que no se metiera donde no lo llamaban. Bueno, de cualquier forma, Amami no tuvo otra opción que aceptar ya que era un regalo. Al beberla, notó que era cerveza, pero estaba caliente. Le comentó al enano que sabía diferente a la otra bebida que le hizo tomar en el festival. El enano le dijo que no conocía ninguna bebida con el nombre de cerveza, esta bebida se llamaba cerevisia. Pero se alegró al saber que había conocido a una persona que sabía diferenciar los sabores en las bebidas. Le contó que la primera que bebió estaba hecha con frutos, y esta estaba hecha con cereales. Amami le comentó que él acostumbraba a beber la cerveza fría. El enano se sorprendió, nunca pensó en tomar esta bebida a temperatura fría. Alec, bastante tranquilo al notar que a su amigo le gustaba la bebida fría, le dijo a su compañero dragón, llamado Tega, que le ayudara. Con su poder mágico, el cantinero tomó el jarro con la bebida y usó su poder de hielo para enfriarla. El enano, siendo un gran bebedor, al ver esta nueva bebida ante sus ojos, pidió probarla primero. Al beberla, sus ojos se iluminaron, y de un solo sorbo, con un gran grito, dijo que estaba delicioso. Para Normim, disfrutar una buena bebida era como contemplar un atardecer en una tierra bella y fértil, pero al probar esta helada cerveza, era como si estuviera jugando con un trineo en una avalancha brillante y dorada. Amami pensó en que se podría intentar mezclar con otras bebidas y jugos, para dar deliciosos resultados. Alec interrumpió y comentó que Amami decía que no bebía mucho, pero parecía saber de todo este tema. Le respondió que hubo una época en la que le gustaba beber bastante, aunque ahora prefería bebidas como el whisky sobre la cerveza. El enano necesitaba respuestas, una bebida mejor que la cerveza que acababa de tomar. ¿Qué demonios era el whisky?, se preguntó. Amami le contó sobre la destilación y muchos otros procedimientos complejos, para luego obtener una bebida más oscura. El enano, escuchando la sabiduría del doctor, necesitaba más detalles al respecto, muy impaciente sobre el tema, hizo que Alec se levantara e interrumpiera. Amami había sido traído para relajarse, no para tener una plática sobre trabajo. El enano apartó a Amami de Alec y se lo quería llevar a que le contara con más detalles la forma de obtener la mejor bebida. Desde la antigüedad, los enanos han hecho un camino hacia el futuro brillante y ese camino era una buena bebida. Con un pequeño enfrentamiento sobre quién se llevaría a Amami, mientras él procesaba información sobre si se podría hacer un desinfectante, obteniendo alcohol etílico altamente concentrado, son enfrentados por una gran ventisca helada del cantinero. Con más calma, el enano tenía un asunto con Amami, un pedido. Le preguntó si tenía que ver con la destilación, pero era un asunto aparte, a él le gustaría que pase a ver a su nieto cuando tenga tiempo. Su nieto tenía problemas para ir al baño, y también dolores de estómago. Amami concluye que sea estreñimiento. Sin parecer algo serio, el enano le quita importancia, así que le parecía bien si le daba una revisión en el futuro. Como agradecimiento, Normim podría construirle cualquier cosa que él le diga. El enano, sin presumir, le dijo a Amami que era muy bueno en su trabajo, él tenía grandes habilidades en herrería, artesanía o construcción. Amami no quiere encargarle algo como favor, sino como trabajo, pero el enano le dijo que sus acciones debían ser recompensadas y que se lo daría como su gratitud. Alec le dice al viejo enano que se la había pasado bebiendo un buen rato, y se preguntaba si tenía dinero para pagarle. Corone le pregunta si era normal que Alec esté a cargo de un lugar como este, refiriéndose más que nada al clan dragón. Le satisface su pregunta, comentándole que en general, cualquier lugar donde haya posibilidad de peleas, ahí estarán a cargo los dragones, incluido el salón de íter que se encontraba arriba del bar. El salón de íter era un lugar para aficionados a aspirar cierta cosa, le dijo el enano. Amami se preguntó si era algo que se fumaba. Alec, sin pelos en la lengua, le invitó a mostrárselo. Pero el enano estaba en contra, de todas formas, fueron a ver. En la sala de recepción se encontraron con Sea, una empleada del joven amo, Alec. Ella les preguntó si venían a probar, a lo que el enano al instante pegó un grito negándose. Esto hizo que la chica se enojara y le dijera que no se podía gritar así de fuerte ya que molestaría a los clientes. Además, lo vio sacar su pipa, así que le comentó que no se podía prender ningún tipo de fuego en el lugar. Sea les mostró a Amami y compañía de qué se trataba este íter,
el ambiente no era para nada lindo de ver, los clientes estaban dispersos en camas, acostados, mientras ingerían por inhalación esta sustancia, que los hacía sentirse relajados y les provocaba tos. Alec vio preocupado a su amigo, y le comentó que no lo iba a disfrazar, esto que veía era exactamente lo que creía, era un entretenimiento maligno, pero como se podía ver, los rostros de la mayoría no parecían estar divirtiéndose. La chica encargada de distribuir esta sustancia a sus clientes dio su punto de vista. También el íter era conocido como el aliento de Dios, ya que por solo un momento te ayudaba a olvidarte de los dolores, que ni siquiera las hojas del árbol del mundo eran capaces de aliviar. Usado para poder dormir con tranquilidad, es un bien necesario, según ella. Cada quien le encontraba un uso a este entretenimiento. A Mami, sorprendido al escucharla, se le ocurrió una idea al momento. Si esto permitía que la gente se quedara dormida y olvidara sus dolores, podía servirle muy bien para sus tratamientos. Sea quedó perpleja al ver la expresión de Amami, al recientemente enterarse de cómo se usaba este producto, al pensar que lo vería con mala cara. En cambio, Amami estaba feliz de encontrar el íter, ya que podía ser usado como anestesia. Algo indispensable para un hospital se encontraba realmente cerca. Por otro lado, en el reino humano, la conversación sobre la eliminación de Krunelson continuaba. Algunos de los presentes estaban preocupados por las palabras de Eccles. Les informó que para mantener sano un jardín era necesario arrancar las malas hierbas, aunque podría reconsiderarse dependiendo del alcance y la recuperación que tendría la situación. Por lo que Sol concluye que lo mejor era primero investigar el estado real de la situación. Les propuso a todos que podría infiltrarse para ver cómo estaba todo por allá, a lo que su compañera le insinuó que era el que más destacaba de todos con ese estilo que llevaba. Para no discutirlo más, planteó un juego con 3 monedas. Cada uno de los presentes elegiría un orden de las 3 monedas, si éstas tendrían cara arriba o cara abajo. Quien quedara el último debería acudir al reino elfo. Al lanzarlas, sus compañeros debían decir el orden en que cayeron. Luego de decir sus respuestas, Ses, quien había dicho que todas las monedas caerían con la cara abajo, fue quien acertó, por lo que se salvaría de ir a la misión. Pero él dijo que no hacía falta seguir con el juego, ya que pensaba que, como él era el que más suerte tenía dentro del grupo ahora mismo, lo mejor era que aceptara la misión. Eccles, fascinado, le dijo que tenía su gratitud por aceptar la tarea. Con una carroza saliendo del reino, es interrogado por quien lo iba a llevar. Vio los papeles y afirmó que él era el comerciante que debía llevar, así que le pidió que suba. Le preguntó a dónde deseaba ir, a lo que Ses respondió que, al suroeste, a la cavidad del árbol del mundo, al territorio de los elfos. De regreso al reino elfo, Amami y compañía estaban contentos de haber encontrado un producto útil para los tratamientos. Ahora Amami debía hacer pruebas e investigación para emplearlo, nombrando que debía ser un ensayo clínico. En ese caso, Alec mencionó que Sea, su empleada, sabía mucho del tema. Además de eso, otra cosa en la que quería ayudar a Alec era con la construcción del hospital. Amami muy a gusto le agradeció por su cooperación. El joven dragón suponía que le pedirá al viejo enano equipo o instrumentos. Ante esto, Alec le dijo que él podía proporcionarle más cuchillas filosas. Esperando la respuesta de Amami, tenía una expresión serena que emanaba gentileza. Amami le comentó que tener cuchillas más pequeñas le ayudaría mucho, lo que hizo feliz a Alec por ser de ayuda. Pensándolo un poco, le informó a Amami que no serían tan buenas si únicamente se usara el poder mágico, pero con plata elemental, él no necesitaría de su sangre para crearlas. Puede que el joven dragón no supiera nada de tratamientos, pero había muchas otras cosas de las que él podía serle útil, así que lo agarró de la bata, y saltando muy alto, lo llevó a una nueva aventura. Le enseñaría de qué se trataba esta plata elemental. Solo esperemos que nadie salga herido en esta ocasión. A gran altura, Amami y Slimecito son llevados lejos por Alec en su forma de dragón. El doctor nota el frío, y se lo hace saber al joven dragón, quien le dice que lo primero será encender un fuego cuando aterricen. A la distancia, le indica que ya podía ver a dónde se dirigían. Era una mina, la cual tenía un poblado a su alrededor, y además un castillo. Le hace saber que ese era el reino de los enanos, o bueno lo fue en su tiempo. Al llegar, Alec aterrizó cerca del castillo. Amami le preguntó a qué se refería con que antes fue el reino enano, y le comentó que los enanos se trasladaron de su reino o se separaron para ir a un lugar donde hubiera una nueva vena de mineral. Lo que caracterizaba a este lugar era la plata elemental, aunque seguía sin entender por qué los enanos habían abandonado un lugar como este. Al prender la chimenea, ahora sí podían seguir avanzando al calentar sus cuerpos. Pero antes, una pequeña historia. A Alec le habían contado que el viejo enano Normim era el último que quedó en este antiguo reino. Su madre le había contado aquello. En cuanto a Normim, ahora mismo estaba teniendo una charla con los elfos, más específicamente con la realeza.
La reina le dijo que quería construir un hospital para ayudar a todos los enfermos, a lo que él quedó impresionado, ya que se trataba de un proyecto colosal. Era por eso que la reina le pidió ayuda al enano. Esto no le vino mal, ya que ahora mismo no tenía ningún trabajo, y él tenía una deuda con los elfos. Su yunque y martillo estaban al servicio de la reina, así que tenían por seguro que él estaría a la altura de las expectativas. Entonces, necesitaba un poco más de información sobre qué exactamente se iba a querer construir, pero ese tema se iba a discutir con Amami el mismo día. Aunque Juno aclara que al buscarlo no estaba, Corone explicó que había tenido una aventura con Alec para encontrar plata elemental en la mina. Obviamente, el enano recordó que él vivía ahí, a lo que anunció que ese lugar solo era una ruina abandonada llena de polvo. Esto hizo preocupar a la reina. Mientras tanto, el viejo enano prepararía materiales para el regreso del doctor. Así que, con martillo en mano y junto a su equipo, comenzaron a trabajar. Primero que nada necesitarían madera, así que les pidió a todos que mostraran su determinación, todo esto con sus característicos energéticos gritos. Antes de nada, detuvo a su nieto, que se veía motivado, para preguntarle sobre su dolor de estómago. Él aplastó sus manos en su estómago y con determinación dijo que esta mañana se levantó perfectamente. Su abuelo, viéndolo muy precipitado, le regañó que entre mostrar determinación y ser un obstinado hay una gran diferencia, así que no debía excederse en el trabajo. Su nieto lo entendía, pero a su vez quería ser útil. Ahora sí, yéndose, le mostró una sonrisa a su abuelo, quien simplemente se alegró por verlo tan vivo. Esforzándose al máximo, el pequeño comenzó a talar y talar, a cortar y cortar madera. Además de cargarla al carro, al pensar que se encontraba bien, repentinamente sintió un horrible dolor en su estómago, y cayó al piso. Uno de los compañeros de Normim le avisó que su nieto estaba en problemas, y no tardaron todos en llevarlo al castillo. Ya en el castillo, todos observaron al nieto del enano sufrir en la cama, ni siquiera podía abrir los ojos. El enano le preguntó a Corone si ella podía hacer algo, pero no estaba segura. La princesa Juno, intranquila, debía hacer traer de vuelta a Amami, ya que no tenían otra alternativa. La quimera rugió, había escuchado todo el escándalo, sorprendió tanto a Corone y Juno, quienes nombraron al dios del bosque. Juno entendió que trataba de decirles que les ayudaría a buscar a Amami. Con determinación, Juno y la quimera irían a buscar al doctor. En ese momento, apareció Lin, quien le dio un abrigo. Con gran velocidad, la quimera y Juno partieron. La jefa dragón se disculpó con el enano, ya que ella no sabía que su hijo se había llevado a Amami consigo, y ahora ella se encontraba con esta situación en donde un niño podría perder la vida. Pero para el enano, esas palabras no tenían significado, ya que el verdadero culpable era él. Ya si muestra su enojo era porque no podía hacer nada en este momento. La princesa tardaría medio día en regresar, hasta ese entonces, su nieto debía soportar un inhumano dolor. De nuevo, al enano, las cosas se le escapaban de las manos, recordó aquella nieve y cuando era más joven. Si seguía perdiendo más cosas, él ya no podría continuar, tal vez. Amami charla con Alec mientras se dirigen a encontrar el material. Si la plata elemental era tan útil como se decía, seguramente se podrían hacer varios utensilios. Por consiguiente, el lugar para el hospital aún necesitaba muchas cosas, pero con lo que ya tenían, como la anestesia, se podían dar los primeros pasos. Alec le dice que, en realidad, el viejo enano es muy bueno en lo que hace y podría ser el encargado de construir el edificio. Aunque fuera escandaloso, era tenaz y de confianza. Bajando por varias escaleras, Amami se nota cansado y con bastante frío. Ya habrán bajado como 20 pisos, hasta que por fin dieron con la entrada a la mina. Era un lugar enorme y demasiado oscuro, así que con su magia, Alec se transformó en su forma de dragón e incendió todo el recorrido. Pero claro, cuando la llama se disipó, todo se volvió oscuro de nuevo. El joven dragón pensaba que algo se iluminaría en el camino, pero no fue así. Al menos, Amami traía consigo su linterna. Pensándolo mejor, una antorcha o una vela podría ser útil para comprobar el nivel de oxígeno, pensó Amami. Pero sus ideas fueron interrumpidas al notar que había sido cubierto por telarañas junto a Slimecito. Sin poder ver, Alec se encargó de removerle las telarañas. Amami comprobó que era hilo de araña, y nuevamente fue sorprendido por más. El joven dragón opinó que, aunque supuestamente había comprobado que la mina estaba abandonada, un nuevo huésped se asentó recientemente. Sin pensarlo más, Alec se preparó para acabar con la molestia de una vez por todas. Sorprendiendo a todos en la sala, Saya se levantó de su cama para dirigirse a ellos. Ella pidió por favor que le dejaran atender al chico, a lo que la mayoría se veía furiosa por su inoportunidad. Normim le recordó que ella había abandonado a la madre dragón a su suerte, y ahora, ¿cómo esperaba que le confiara a su nieto después de romper la confianza de todo el reino? Así que le pidió que no se metiera en el asunto.
Aún así, la chica insistió de nuevo, diciéndoles que al menos podría apaciguar el dolor del niño mientras Amami regresaba. Se disculpó con Lin y les dijo a todos que nunca más iba a huir. Korone, quien era la siguiente al mando después de Amami al tratar a los enfermos, fue preguntada por la jefa dragón sobre qué opinaba de la situación. Ella recordó a su amo y les dijo que, conociéndolo, él aceptaría la ayuda. La madre dragón pensaba igual, así que le dijo a Normim que, independientemente de lo que haya sucedido antes, nadie más aparte de Saya era experto en estos temas. Así que le preguntó si iba a dejar a su nieto seguir sufriendo. Su nieto, al escuchar la conversación, le dijo a su abuelo que dejara que la chica le examinara. Su dolor antes estaba en el medio del estómago, pero hoy se encontraba abajo a la derecha. El enano no dudó más y, dirigiéndose a la sanadora, le preguntó su nombre, a lo cual ella respondió que era Saya. Él le dijo que su nieto se llama Hag y le pidió con un grito que lo ayudara. Con la aprobación de un familiar, Saya tenía que detener el dolor del pequeño, así que fue directo hacia él con determinación. Saya reposó su mano sobre el pequeño y dedujo por su experiencia que el chico tenía una maldición del pozo de maná. Korone le preguntó a qué se refería con eso. Utilizando su magia de luz, se dio cuenta de que el chico tenía una clase de tensión en su musculatura, y el pozo de maná es una maldición que provoca dolor y tensión en el pecho y estómago. En ese caso, pidió que le trajeran hojas del árbol del mundo. Ya preparada desde antes, Korone le dio la infusión, mientras que Lin iría a preparar más por si se llegase a necesitar. Dándole de beber la infusión al chico, Saya dijo que iba a comenzar a recitar su magia. Tuvo recuerdos de su cobarde forma de huir, donde vio a Krunelson escapándose por la ventana. Le preguntó si de verdad estaba seguro de escapar de sus responsabilidades, y él le contestó que era imposible que pudieran hacer algo, ya que lo que no se podía curar jamás se curaría solo con seguir intentándolo. Entonces, recordó al doctor, quien despejó sus dudas. Él era la persona que ella quería ser, alguien que nunca dejaría a una persona herida sufriendo. Amami se mantuvo firme y no huyó, todo sin buscar algo a cambio. Saya quería ser fuerte como él. Recitó su magia y siguió pensando que cada vez que huía, sentía que estaba perdiendo algo en compensación. De nuevo en la mina, Alex se había cansado de esperar a que el enemigo se presentara, así que escupió una inmensa llamarada que lastimó a una sombra que colgaba del techo. La hizo caer, y antes de que Alex repitiera un ataque, Amami lo detuvo y corrió hacia la sombra, quien había hablado. Al acercarse, Amami le dijo que se podía discutir hablando y que entonces nadie resultaría lastimado. Al iluminar la zona donde se levantó el polvo, vio a una curiosa chica. Era una persona araña, quien, si no fuera por ciertas características visibles, se podría confundir con un humano. La chica presentaba una quemadura en una de sus piernas y estaba a la defensiva. Amami quedó encantado, era la primera vez que veía a una persona araña. Alex se preguntó por qué los atacaría, y Slime, preocupado, le indicó el motivo. La chica se veía tan molesta porque estaba cuidando de pequeñas arañitas que temblaban de miedo. Amami, al notarlo, le pidió disculpas. Ella se había asustado por la llamarada que el joven dragón lanzó sin aviso, y además le contó que estaba protegiendo a los pequeños detrás de ella. De todas formas, Amami se disculpó, lo que dejó perpleja a la chica, ya que esperaba no salir con vida de esta. Transformándose de nuevo, Alex se disculpó también, ya que no la había visto. El lugar estaba muy oscuro. La chica saltó defensivamente, preguntándole si se estaban burlando de ella, diciendo cosas para que bajara su guardia. Amami, preocupado, y Alec, molesto, le dijeron que esa no era la intención. Amami le comentó que ellos buscaban plata elemental, no causar ningún tipo de problema. En respuesta, ella sacó una piedra, que había agarrado porque le pareció bonita. Alec confirmó que eso era. Ella se las dio con la condición de que no la mataran, y al ver que no era un problema, el joven dragón fue a buscar más. La chica, afectada por la quemadura, sintió un dolor que hizo que se balanceara. Amami, preocupado, le dijo que le examinaría la pierna, pero tendría que venir con él, a lo que ella inmediatamente se preocupó si era uno de esos pervertidos. Gritando, le dijo que eso no era cierto, simplemente era porque tenía una quemadura. Él le comentó que la iba a tratar como se debe si a ella le parecía, pero ella no comprendía a qué se refería con tratar. Un grito se hizo presente en la mina, con el nombre del doctor. Eran Juno y la quimera, quienes se alegraron de encontrar a Amami. Le comentó la situación a Amami sobre el nieto de Normim. En el reino elfo, Saya estaba usando todo su poder mágico para apaciguar el dolor del chico, pero sudaba y parecía estar al límite de sus fuerzas. Lin predijo que, si continuaba más allá de sus límites, probablemente ella moriría, ya que su maná se estaba agotando. Sin embargo, si no continuaba, el chico sufriría. Nino, quien era un trabajador del enano, se preguntó si el encantamiento estaba funcionando, ya que llevaba un rato haciéndolo y la situación no había empeorado ni mejorado.
Saya le respondió que cuando se tensa el estómago por un caso de pozo de maná, lo más efectivo era usar la magia de purificación. Si seguía purificando los espíritus malignos causantes de este mal, entonces el chico se curaría, o al menos esa era la teoría. Recordó que Amami siempre mantenía una sonrisa cuando hablaba de estas cosas, y ella, imitándolo, les dijo a todos que lamentaba preocuparlos, asegurando que todo saldría bien mientras temblaba y se mantenía en pie gracias a su bastón. Saya continuó recitando su magia, ahora con la ayuda de la madre dragón, quien pensó que sería un gran problema si ella se desmayaba y se golpeaba la cabeza. No podía hacer nada más que ayudarle dándole una mano. Con esto dicho, Saya continuó por mucho más tiempo, hasta que finalmente se escuchó un ruido desde afuera y la mayoría supo lo que significaba: habían regresado. Amami y su grupo volvieron de la mina, entrando por la ventana junto a una nueva integrante. Todos estaban listos para ayudar. En ese momento, Korone se acercó y le pasó su maletín a Amami, quien lamentó haberlos hecho esperar. Ahora debía examinar al chico. Con la ayuda de Saya, ella le reveló que el paciente presentaba una tensión severa en el estómago, temblores en todo su cuerpo y una alta temperatura. Le informó que debía ser por posesión de espíritus malignos. El doctor quedó perplejo, sin entender qué eran esos espíritus malignos. Por suerte, Alec intuyó que se debía a los gérmenes de los que él había hablado, esos seres que no se pueden ver. Amami lo pensó y tenía sentido. La forma en que en este mundo se referían a los virus y bacterias debía ser a través de maldiciones. En cuanto a la magia de purificación que Saya mencionó, aún debía entender exactamente qué hacía. Saya añadió que intentó purificar a la mayor cantidad de espíritus malignos que habían hecho un hogar en el pequeño, y que, aunque sean de distintas razas, la estructura del cuerpo es similar. Korone dijo que Saya se esforzó mucho, aunque ella añadió que no pudo purificar a todos. Amami le preguntó seriamente si la constitución del cuerpo era igual a la de un humano. Ella respondió que no lo podía comprobar de primera mano ya que era un tema considerado tabú. Sin embargo, el arzobispo le había comentado esto en una ocasión. Necesitando comprobarlo, Amami se acercó al chico y comenzó a tocar la zona afectada, comentando que tenía defensa abdominal y estaba demasiado firme. Al presionar un poco, un gran grito salió de Jack, pero ahora Amami sabía dónde se encontraba el problema. Korone añadió que al principio sintió dolores en el centro del estómago, pero luego bajaron hasta la parte baja derecha. El doctor concluyó que se trataba de un caso de apendicitis. El viejo enano quería saber más acerca de la apendicitis, por lo que Amami le explicó que era una afección que provoca que el apéndice se hinche. Normim, preocupado, pidió saber si era curable. Antes de responder al enano, Amami quiso sacarse la duda sobre la magia de purificación, a lo que Saya comentó que era muy efectiva con espíritus malignos débiles. Amami le dijo que con síntomas similares él usaba una medicina llamada antibiótico y que era posible que la magia de purificación tuviera el mismo efecto. Saya se sorprendió de que existiera una medicina con el mismo poder que la magia de purificación. Lin discutió entonces que el método de Saya era el adecuado y el enano concluyó que, si ella seguía usándola, en algún momento se curaría su nieto. Amami, pensativo, se veía con dudas sobre si lo mejor era seguir usando antibióticos, pero cabía la posibilidad de que los síntomas regresaran. Le pidió a Alec que trajera a Sea, ya que necesitaría usar ITER. Saliendo como un avión supersónico en su forma de dragón, el joven fue a buscar a su empleada. Lin, angustiada por el pedido del doctor, indagó en cuál sería el motivo de usar esa sustancia para el tratamiento. Amami le informó que, en su caso con el tumor, él tuvo la posibilidad de ayudarla gracias a que ella podía transformarse en dragón, pero ahora necesitaba abrirse paso en el cuerpo del pequeño y cortar hasta el área afectada. El enano saltó preocupado por su análisis, ya que pensaba abrirle el estómago a su nieto. Continuando, Amami añadió que el proceso sería más fácil usando el ITER, ya que el paciente estaría dormido y no sentiría dolor. Sea llegó con una maleta al salón. Al encontrarse con el enano, comenzaron los problemas, ya que él estaba muy en contra de esa sustancia. Le recordó a Amami que él se veía emocionado al hablar con la señorita Sukubo sobre esa tal anestesia general que necesitaría para el hospital, pero también escuchó que debía hacer pruebas antes, lo que quiere decir que aún es peligroso asegurarse de que no vaya a sentir dolor. Le confesó que le aterraba el ITER, habiendo visto lo que le pasa a la gente que sigue inhalando esa sustancia de forma continua. Preferiría que no lo usaran en su nieto. Sin embargo, el viejo enano sabía que no había más opciones. Así que se disculpó por lo grosero que había sido y le propuso a Sea que probara el ITER en su cuerpo. Ya no le importaba qué pasara consigo, solo quería que salvaran a su nieto. Todos lo entendieron y confirmaron que lo probarían en el primero. Al inhalar la anestesia por un tiempo, cuando habían pasado unos segundos, Normim se arrancó parte de su barba de una sola vez, sorprendiendo a todos. Eso debió doler, y mucho.
con sangre escurriendo por su barbilla, les dijo que era cierto, apenas había sentido algo, y cayó rendido en la cama. Sea comprobó la determinación del enano, a quien hasta ahora había visto como una persona molesta, pero ahora ella estaba a cargo de salvar a su nieto. Tomó un momento y le confirmó que haría todo lo que pudiera para que la operación saliera bien. Mientras tanto, en la entrada del árbol del mundo, un joven estaba siendo verificado por la guardia élfica. Le preguntaron el propósito de su visita al tal señor comerciante. Él les respondió secamente que su visita era por simples negocios. El capitán lo dejó entrar, aunque parecía algo sospechoso. Las herramientas y productos estaban preparados en una mesa. Antes de empezar, Amami fue solicitado por Alec, quien le pidió que le dejara ver una bandeja. Con la plata elemental en sus manos, usó sus poderes mágicos para dividirla en 3 y luego transformarla en las cuchillas que Amami necesitaba. Ahora estaban esterilizadas por fuego, lo cual eliminó los microorganismos al ser expuestas al intenso calor. Por ahora, le dejaba 3 y le garantizó al doctor que eran extremadamente afiladas. Amami le agradeció la ayuda y sonrió ante su respuesta. Saya, al fondo observando, se veía preocupada. ¿De verdad iba a abrir el estómago del chico para tratarlo? No solo era algo tabú, sino en contra de todo lo que había aprendido. Antes de empezar, había que asegurarse de que todos tuvieran la ropa adecuada. Eran trajes especiales para evitar gérmenes. Quienes participarían y ayudarían a Amami eran 4 chicas: Korone, como la ayudante principal de Amami, la princesa Yuno, la humana Saya, y la súcubo Sea, esta última especializada en administrar el iter. Amami recostó de forma segura al pequeño y le pidió a Korone que lo sostuviera como él lo estaba haciendo. Seguidamente, el doctor comenzó a ver y notar el lugar exacto donde debería hacer el corte. Apretó con el dedo una zona, lo que causó mucho dolor al chico. Afirmó que no iba a ocurrir ningún daño significativo a los nervios para realizar una anestesia espinal. Continuando, le pidió a Yuno que depositara el desinfectante en un pequeño cuenco. En ese cuenco había bolas de algodón, las cuales usó Amami en la zona. Luego, con una inyección, utilizó su anestesia local. Continuando con una aguja en el mismo lugar, Amami le advirtió que sentiría un empujón en su espalda. Apretó un poco más, sintiendo que debía estar atravesando el ligamento interespinoso. Aplicó la anestesia espinal, usada para intervenciones quirúrgicas en la parte baja del cuerpo. Al sacar la aguja, comenzó a salir líquido cefalorraquídeo, el cual se encuentra en el encéfalo y la médula espinal. Sin ponernos más técnicos, que esto no es un libro de medicina, Amami usó otras técnicas antes de poder comenzar a cortar, como retirar el resto de la aguja y poner un catéter, que es un tubo delgado para que fluya el líquido. Luego, colocó un filtro y, por último, pegó el catéter en la espalda utilizando cinta quirúrgica. Con esto hecho, ahora le tocaba a Sea. El sueño que Amami le pidió a la chica era tan profundo que el chico no despertaría por el dolor. Ella aceptó y le dijo al chico que le había prometido a su abuelo que se haría cargo de él y no pensaba deshonrar esa promesa. Aplicada la anestesia, el chico dormía con una expresión tranquila. Asegurándose de que estaba dormido, la operación ahora definitivamente estaba empezando. Amami dio comienzo a la apendicectomía abierta. La tarea de Korone era ir pasándole las herramientas al doctor. El primer paso era el bisturí, una cuchilla de punta redonda. Al pasárselo, comenzó a cortar. Saya veía la sangre salir y la piel siendo cada vez más cortada. Parecía que quisiera gritar del espanto. Todas vieron al doctor continuar el corte. Ahora le pidió una gasa a Korone. La puso en la herida y luego la quitó. Con unas pinzas de disección con gancho, las utilizó para sujetar la grasa. Ahora haría un corte en la grasa subcutánea. Notó que era más gruesa que la de un humano y agradeció a Alec lo afilado que era el instrumento. Terminado el corte, Amami sacó ganchos separadores para que la zona de la cirugía fuera visible con claridad. Ahora se podía ver la membrana del abdomen. Le pidió a Korone que sostuviera la herramienta. Ella se veía nerviosa, lo cual era comprensible, ya que había descubierto la medicina hace poco y ahora debía ser completamente seria, ya que se trataba de la vida de un paciente. Amami le dijo que tuviera cuidado y no se pusiera intranquila, solo tenía que mantener abierta la incisión. Nuevamente, con el bisturí de punta redonda, cortó la siguiente capa. Korone se preguntó si aún quedaba mucho, ya que esa parte mala parecía estar muy profunda. Amami le respondió que aún quedaban 2 capas más por recorrer. Al cortar nuevamente, utilizó nuevas herramientas, un separador y tijeras, lo que le permitió tener una mejor visión horizontal y vertical. Utilizando las pinzas, Amami se abrió paso más profundo. Como experto en el tema, sabía exactamente dónde se encontraba y podía identificar muchos conceptos y partes del cuerpo, como la fascia, la línea semilunar y la fascia horizontal. Ahora podía ver una nueva capa llamada el peritoneo. Le dijo a Korone que iba a colocar el separador, así ella podría descansar. Korone, muy concentrada, se alivió de poder descansar.
Sus manos temblaban y todo su cuerpo estaba sudado. La princesa Yuno la ayudó limpiándole la cara y la animó a seguir dando lo mejor de sí. Amami encargó a Korone que usara pinzas sin gancho para sostener y levantar la sección de corte, permitiendo que él realizara un último corte en la parte del medio. En posición, el tramo final estaba a la vista. Utilizando las tijeras, notó un movimiento en el hueco, el apéndice se estaba saliendo. Todos quedaron impactados y un grito se escuchó desde fuera. Los que esperaban en el corredor se alteraron. El amigo más cercano del pequeño enano intentó irrumpir en la sala, pero Alex se lo impidió. Enojado, le hizo saber al dragón que, aunque el maestro tuviera esperanza en la operación, él dudaba que cortarle el estómago sirviera de algo. Necesitaba saber si Jack, su amigo, seguía bien. Con firmeza, Alec no se apartó. Lo miró tranquilo y le dijo que no se preocupara, que él ya había cometido los mismos errores y no quería ver a alguien más repitiéndolos. En momentos como este, donde las cosas están fuera de nuestro control, solo queda esperar y tener fe en los que se pueden encargar de solucionarlas. Le preguntó si eso le parecía bien. Avergonzado por su conducta, el amigo pidió disculpas y continuaron esperando a que todo terminara, depositando sus esperanzas en Amami. Korone, preocupada, llamó a su amo. Amami empujó de regreso el apéndice a su sitio. Comentó para tranquilizarlas que era debido a la presión abdominal tan intensa que el intestino se había salido. Les indicó que usaran la jeringa amarilla sobre la mesa. Pasándosela a Sea, ella debía conectar la jeringa en el filtro que estaba conectado a la espalda del chico. Realizándolo correctamente, ahora debía presionar para que el medicamento comenzara a bajar. El medicamento era anestesia espinal, pero en cuanto sacó las manos, el apéndice ya había regresado adentro. El doctor explicó que la anestesia espinal tenía un relajante muscular más potente que otros métodos de administración de anestesia, ya que actuaba directamente en la zona de los nervios de la médula espinal. Saya, a lo lejos, se dio cuenta de que, aunque ella estaba en la etapa de aprendiz, era capaz de comprenderlo. Afirmó que la magia de Amami cambiaría el mundo tal como se conocía. A su vez, Amami también dio malas noticias. Esta forma de emplear anestesia provocaba una caída en la presión arterial, sumado al corto tiempo que duraban los efectos. Así que debían darse prisa. Korone se impactó. Amami había sacado algo del cuerpo del chico, era el apéndice. Estaba inflamado, pero la zona alrededor apenas lo estaba. Amami concluyó que esto era gracias a la magia de purificación de Saya. Le informó que su magia había ayudado a contener los estragos de la inflamación. Saya, al escuchar esto, se alegró. Amami se preparó para la fase de extirpación del apéndice, lo que provocaría sangrado, por lo que debía atar la arteria. Le pidió a Yuno que tomara su lugar y sostuviera las herramientas que estaba utilizando. Sacó un hilo de sutura y comenzó, con una técnica profesional, a atar el hilo. Si aplicaba demasiada tensión, la arteria podría romperse y comenzar a sangrar, pero lo mismo ocurriría si la ligadura quedaba suelta. Con mucha habilidad, la ligadura vascular quedó casi lista. Usando sus tijeras especiales, cortó el hilo sobrante. Llegó el momento de mayor riesgo. Sus asistentes miraron como el doctor, de un solo corte, sacaba la arteria. Con gran alivio, no hubo sangrado. Le tocaba al cuerpo principal. Con una herramienta, que eran unas pinzas, aplastó la raíz y un poco más arriba, hizo lo mismo. Inició una nueva sutura, haciendo un recorrido de 5 entradas y salidas con gran velocidad y precisión. Estaba listo. Le pidió nuevamente ayuda a Yuno. Temblando, ella sostuvo la herramienta que Amami tenía en su mano izquierda. El doctor la ayudó a calmarse, asegurándole que solo era un trabajo sencillo. Al sostener la herramienta, sintió el apéndice en sus manos, lo que la hizo sentirse extraña. Velozmente, Amami cerró la futura abertura con otro nudo. Con su bisturí de hoja puntiaguda, se encargó de cortar el apéndice. Las chicas miraban expectantes mientras el doctor cortaba. Cuando dijo que ya estaba todo listo, dejó la parte cortada en una bandeja. Con una segunda bola de algodón, desinfectó la zona de corte. Con la ayuda de su nueva asistente, la princesa, cortó el hilo. Le agradeció toda la ayuda, lo que la hizo feliz. La etapa final había comenzado. El sobrante que sobresalía debía ir hacia el interior, por lo cual Amami lo empujó adentro. Después, cerró la sutura, la cortó y listo. Amami les comentó que ya había pasado lo difícil. Todas en la sala se calmaron. Fue un duro trabajo para todos, en el que la vida de un pequeño estaba en riesgo, pero todos dieron lo mejor de sí. Estaban muy contentas con el trabajo de Amami, y Korone fue la primera en hacérselo saber. Lo último que quedaba era cerrar la incisión en el abdomen, así que les pidió un último esfuerzo a todas. Ya estaba saliendo el sol. La noche había pasado muy lenta y todos despertaron al viejo enano, que se encontraba dormido producto de haber consumido el íter. Sea salió del salón con una buena expresión. Al entrar, Normim soltó todas sus lágrimas guardadas al ver a su nieto durmiendo tranquilamente.
Amami lo reconfortó, mientras todos en la sala saltaban de alegría y festejaban que la cirugía había sido exitosa. Lejos de la escena, Saya observó al doctor, quien había sido capaz de encargarse de los espíritus malignos. Ella, algún día, esperaba poder ser como él. Con mucha alegría, el viejo enano extendió su mano al humano y le dijo que nunca más lo trataría como alguien ajeno y de forma soberbia. Tampoco iba a olvidar este día. Para el enano, Amami era un maestro, alguien al que tenía mucho respeto y que presentaba un conocimiento y sabiduría sin igual. Con un apretón de manos, el buen doctor se había ganado un nuevo amigo en este mundo. Un poco más tarde, Saya, vistiendo ropa nueva que le dio Sea, encantó magia de curación al pequeño, quien se mantenía despierto y enérgico. Las chicas estaban junto a ella y le dijeron que estaba haciendo un buen trabajo. Ella les respondió que esto era lo único que podía hacer para ayudar. Corone, muy sincera, le comentó que su amo estaba contento con lo que ella hizo para ayudar al chico, y que gracias a su magia no se había presentado algo llamado infección postoperatoria. Normim se mantenía junto a su nieto y le preguntó cómo se sentía su estómago. Él respondió que no sentía ningún dolor. Normim hizo una reverencia a las chicas que participaron en la cirugía y les dio las gracias. Las 4 aceptaron su gratitud. En ese momento, Alec entró a la sala para saber si Amami se encontraba por allí. Al ver al enano, recordó haberlo visto bebiendo con sus compañeros, pero Normim había vuelto para ver a su nieto. Además, le comunicó que definitivamente iba a construir el mejor hospital de todos y, por consiguiente, las bebidas en el reino iban a saber mucho mejor. En cuanto a Amami, lo había visto muy cansado, queriendo ayudar más al nieto de Normim, pero este lo mandó de regreso a su cuarto, ya que no había dormido nada y quería seguir trabajando. Corone entró en la conversación, renegando que su amorcito siempre hacía cosas como esta, simplemente no podía estarse quieto un momento. Lo vio tambaleándose, por lo que Alec, preocupado, lo visitó en su habitación, de donde salía un terrible olor. Al entrar, vio los ojos cansados del doctor, y enfrente, una olla donde se encontraba el origen de la peste. Alec lo sostuvo y lo mandó a volar a su cama. Amami le comentó que solo quería asegurarse de completar la fabricación de jabón. Furioso, su amigo le dijo que no le quitaría el ojo de encima hasta que estuviera durmiendo. Con tranquilidad, Alec se sinceró ante él y le dijo que no negaba que había muchas cosas que solo Amami podía hacer, pero eso no significaba que debía cargar con todas las responsabilidades. Le comentó que también podía confiar en sus nuevos amigos, como él. Amami, viendo que Alec hablaba en serio, le agradeció su preocupación y le confesó que estaba siendo consumido por la ansiedad. Cuando examinó a Jack, no sabía realmente si la causa era una apendicitis. Tampoco tenía la confianza para tratarlo como si fuera un humano. Dudaba de sus conocimientos en medicina, ya que su experiencia era ideal para un entorno completamente opuesto a este. Es verdad que había ciertos puntos donde convergían, pero debía verificar muchas cosas antes de actuar tan precipitadamente como lo hizo. Por eso, para ayudar a todos en el reino, sentía que solo debía trabajar y trabajar tanto como pudiera. Creía que el buen resultado de ahora simplemente era suerte. Si tuviera que hacer la cirugía de nuevo, no había certeza de que fuera igual de exitosa. Si la próxima vez sucediera algo espantoso, no tendría lo necesario para solucionarlo, y no sabría cómo continuar. Alec ahora entendía un poco más a Amami. Reconoció que ese tipo de pensamientos que tenía Amami no eran algo normal para él, ya que, si Amami no podía curar a alguien, dudaba que otra persona lo lograse. Si en algún momento Alec se encontrara enfermo y no tuviera salvación, no se arrepentiría ni tendría rencor guardado hacia Amami, sabía que su amigo haría lo imposible por salvar su vida. No debes vivir preocupándote por todo, porque lo único que esto causa es que termine preocupándome más por ti, le expresó el joven dragón. Amami parecía entenderlo ahora y le agradeció por sus palabras. Su charla con Alec era una nueva visión, y un recorrido que valía la pena seguir en su vida en este nuevo mundo.